Voy a comenzar a grabar la clase. Estoy grabando. Bien, como le estaba comentando, mañana tenemos la primera evaluación. Yo le subí una guía, la platea, y respecto a eso quisiera saber si hay alguna consulta que me quieran hacer respecto allí a los ejercicios que ya aparecen. El que entienda el desarrollo de esta guía no va a tener problema en la prueba, ¿no? Esta es una guía como de referencia. Los problemas van a ser muy similares, por lo tanto, yo le ofrezco el espacio de hoy, la clase de hoy, para que ustedes me puedan hacer cualquier consulta respecto a dudas que tengan sobre la guía que aparece publicada. Así que los escucho. Profe, por aquí todavía no he visto la guía porque tengo que ponerme al día con las últimas clases. Gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, significa que está todo claro y dejaríamos. Estoy dando la última oportunidad para que usted me haga consultas. A ver, uno de los grandes problemas que tiene esto de trabajar en línea es que yo no sé si el alumno como que tiene temor de preguntar, se pierde la relación, no sé qué pasa porque yo hago consulta, no me preguntan, yo podría pensar que todo está claro entonces, ¿ya? Pero si mañana la prueba queda un desastre, no era lo que yo pensaba. Le estoy dando, ya está publicada en la platea, hay ejercicios resueltos, lo que estoy mostrando ahí. Profe, la consulta, ¿podría realizar algún ejercicio de ellos? Yo no sé si hay...
nosotros estamos trabajando con cálculo de deformaciones. Y para calcular las deformaciones, a ver, la idea en general es, la fórmula está clara, la deformación que se llama, que tiene, a ver, una letra delta como un triángulo, esa es la deformación, y se calcula en función de la carga que se aplica multiplicado por la longitud. ¿Y si nos vamos a ver afuera? ¿No? ¿No habrá mucho frío? Hace, hombre. Que tengan cuidado con los audios. Leonel, por favor. Leonel Angulo. Ya, la deformación entonces se calcula como el producto de la carga aplicada por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad. Que todas las unidades estén en el mismo sistema. En general, yo les recomiendo que la carga la expresen en kilogramos, la longitud en centímetros, el área en centímetros al cuadrado y el módulo de elasticidad en kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Si la longitud, por ejemplo, estuviera en metros, tiene que pasar a centímetros. O si el área está en metros cuadrados, tiene que pasar a centímetros cuadrados. Yo les recomiendo que trabajen con estas unidades, con unidades de centímetros, para que no tengan problemas después en el cálculo final del resultado. Profe, parece que tiene mala señal porque se ve pegado. ¿Qué se ve, Catalina? Que yo lo veía pegado. ¿Cómo se ve? ¿Me escuchan bien o no? Se escucha Profe, algo pero como que a cortado, profe. ratos, sí, se va la señal a ratos. Sí. A ver. Tratemos de hacer este ejercicio que está acá, que está, aunque este ejercicio está resuelto, ¿ah? Este ejercicio, porque yo prefiero que hagamos algunos de estos ejercicios que están acá abajo, estos propuestos, que están solamente con resultados, pero no se sabe cómo se desarrolla, ¿ah? Entonces, vamos a analizar este ejercicio, el ejercicio que está acá. Dice 2 barras prismáticas están unidas rígidamente y soportan una carga de 5.000 kilos. Aquí hay que tener cuidado con eso. Acá, por ejemplo, me está diciendo el problema que hay una carga de 5.000 kilos. Acá abajo están los 5.000 kilos.
Ahí lo estoy marcando. Si yo, por ejemplo, ahora, bueno, sigamos leyendo el problema. Dos barras prismáticas, acá están prismáticas, están unidas rígidamente y soportan. ¿Qué significa que están unidas rígidamente? Que es prácticamente un solo cuerpo. Están tan unidas, pueden estar soldadas, qué sé yo, que uno podría pensar que están rígidamente unidas. Y soportan una carga de 5.000 kilos, lo que está acá abajo. Como se ve en la figura. La barra superior es de acero. Esta barra de acá arriba, acero. Ya, con una densidad, y ahí me da el valor de la densidad en el problema. 0,0078 kilos por centímetros cúbicos. Densidad, metros. Ahí están los diámetros de la barra. Y una sección, o sea, me da un área. Un área de, o sección de 60 centímetros cuadrados. Entonces, para la primera parte, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué dato? La carga que soporta, tengo la densidad, y tengo la longitud, y tengo también el área. Todos esos datos los tengo. ¿Ya? Entonces, me piden calcular las tensiones máximas en cada material. La tensión es máxima. Aquí nosotros tenemos que entender una cosa. Que primero, entender que los 5.000 kilos que están aplicados, porque los 5.000 kilos están aplicados a las dos barras, aparentemente, ¿ya? Pero pasa lo siguiente, por ejemplo, si yo pudiera cortar estas dos barras, separarlas, es decir, si yo pudiera hacer lo siguiente, la barra de arriba, la voy a dibujar así, ya, esta es la barra de arriba, y la barra de abajo, de otro color, es importante que ustedes acá entiendan una cosa. Si nosotros nos están pidiendo determinar las tensiones máximas en cada material, la tensión máxima. La tensión máxima es sigma, que se anota así como la letra griega, sigma igual a la carga sobre el área en que actúa la carga. Esto es la tensión máxima. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que para calcular esta tensión necesitamos conocer la presión, o sea, perdón, la carga aplicada y el área sobre el cual actúa la carga. El problema que se nos presenta aquí es que estos 5.000 kilos están actuando en la parte de abajo, ¿ya? Uno podría pensar que solamente están actuando en la segunda barra, en la barra verde. Es decir, yo podría decir, la carga de 5.000 está acá, en esta barra de acá abajo, ahí. ¿Ya? Ahí están los 5.000 kilos. Entonces, si están acá los 5.000 kilos, en esta barra de abajo, la verde, entonces, aquí arriba, aquí, no existe carga, porque la carga yo ya la tomé en la parte de abajo.
Y eso no es así. No es así, porque en la carga, en el cuerpo de arriba. ¿Y cómo podemos entender eso? Primero, porque el problema dice que son dos barras que están unidas rígidamente. Rígidamente. Nosotros hemos hablado de que las fuerzas se transmiten a lo largo de su línea de acción. Imagínense lo siguiente. Estas dos barras están tan unidas y nosotros empezamos a tirar hacia abajo. Empezamos a tirar hacia abajo. ¿Ya? Por supuesto que esta fuerza de tracción que vamos a aplicar acá abajo no solamente va a impactar a la barra que está abajo, a esta, sino que también a la de arriba. Por lo tanto, esta fuerza 5.000 aplicada está siendo aplicada entonces en las dos barras. Por lo tanto, la carga P, nosotros ya dijimos que el sigma o la tensión máxima es la carga sobre el área. Entonces, esta carga va a ser la misma para los dos materiales. Lo que va a cambiar va a ser el área. Porque el área de la figura, si ustedes ven a simple vista, la barra unas dimensiones distintas a la de abajo. Tiene 10 metros de largo y tiene, bueno, dice que tiene una sección ahí de 60 centímetros cuadrados. O sea, el área acá arriba son 60 centímetros y abajo el área, según el problema, dice una sección de 50 centímetros cuadrados. Así que las áreas son distintas. ¿Ya? Profesor, Son distintas las áreas. Por lo profesor, tanto, si bien aló. es cierto, yo voy a aplicar. Escucho. Aló, profesor, ¿me escucha? Sí, dime, Germán. Buenos días. Profesor, una consulta por ejemplo, al corte BB nos está actuando también los 5.000 kilos más el peso de la barra de 6 metros. ¿O se consideran solamente los 5.000? No llegó ahí. Todavía no llegó ahí. Ok. ¿Ya? Para allá voy. Cuando nos piden calcular la tensión máxima, repito, es cuando en un ejercicio nosotros nos den un dato, como este, por ejemplo, tenemos que inmediatamente colocarnos en alerta cuando nos den un dato como esto. Voy a subrayar acá. Eso. ¿Se fija? ¿Qué es lo que dice ahí? Una densidad, eso es lo que estoy subrayando, de tantos kilos por centímetro cúbico, eso es para la barra superior. Y la inferior da otra densidad. Cuando nos den la densidad, nosotros de inmediato tenemos que pensar que indirectamente o camufladamente, como ustedes quieran llamar, nos están dando el peso de la barra. Nos dan la densidad y con esa densidad yo tengo que calcular el peso. Entonces, cuando yo voy a aplicar la fuerza, o sea, la fórmula de tensión máxima, que es P sobre A, esta P no es solamente la carga que está actuando directamente en el ejercicio y que está aquí claramente identificada como 5.000 kilos. ¿Ya? No es solamente eso. Cuando nos hablan de densidades,
entonces significa que tenemos que también tomar en cuenta el peso propio. Por lo tanto, si yo vuelvo al dibujo anterior, donde había hecho las dos barras, una de color azul y otra de color verde, si bien esta barra de color azul tiene actuando una carga de 5.000 kilos, que es la misma carga que actúa en la parte baja, en la parte verde. Además existe otra carga que se refiere al peso propio, es decir, esta parte de la barra tiene su propio peso. Es decir, si yo esa parte yo la aíslo, la corto y la llevo a una balanza, me da un peso. ¿Ya? Ese peso que tiene ese tramo, ese pedazo de barra, o esa barra azul, ese peso es una parte del peso total. El peso total va a ser la carga que está actuando, en este caso los 5.000 kilos, más su peso propio. Y de esa manera yo en esta barra determino el P. En esta otra barra, ¿cómo calculo el peso propio de la barra P? Me hablan, si vuelvo al ejercicio, fíjense que me dice, tenía subrayado por ahí, ahí está. La barra de arriba, la barra superior que es de acero, dice, tiene una densidad de 0,0078 kilos por centímetro cúbico. 0,0078 kilos por centímetro cúbico. Esa es la densidad. La densidad del acero es igual a 0,0078 kilogramos por centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá hay un dato que está medio escondido. Esto que está aquí. Eso es peso. Entonces, este peso que está aquí, yo de alguna manera tengo que sacarlo para meterlo acá arriba. Porque acá arriba, esa P va a ser, voy a colocar acá, va a ser el P externo, lo que está actuando, ¿no es cierto?, por fuera del material, la carga externa, más el peso propio o la carga propia. ¿Ya? Y este P propia o propio, ¿de dónde lo saco? Lo saco de acá. Pero acá dice kilo por centímetro cúbico. Entonces, si este P externo, que son 5.000 kilos, lo que está acá, ¿no es cierto? 5.000 kilos, está en kilos. Y este otro está en kilos por centímetros cúbicos. Entonces, yo no puedo sumar kilogramos con kilogramos centímetros cúbicos. Son unidades distintas. Por lo tanto, este kilo por centímetro cúbico, de alguna manera, tengo que pasarlo a kilos. ¿Ya? Miren. La densidad de cualquier cosa, de un material, de un líquido, lo que sea, esto, densidad, que es una letra griega, esa, densidad es igual a la masa partido por el volumen. Así se calcula la densidad de un líquido, de un sólido, de un material, de cualquier material, siempre masa sobre volumen. Chuta, volviendo un poco atrás, retrocedamos un poco en el tiempo, en nuestros conocimientos. Chuta, pero a ver, veamos. Yo sé, profe, me dirá alguien que, por ejemplo, la densidad del agua
del agua es igual a 1 kilo por litro. Eso es lo que pesa el agua. El agua tiene una densidad de 1 kilogramo por litro, es decir, un litro pesa 1 kilo. Ahí dice, 1 kilogramo por cada litro, 1 kilo sobre litro. Entonces, ¿cómo lo hago yo, por ejemplo, en un laboratorio? En un laboratorio, ¿qué es lo que hago? Yo mido 1 litro de agua. Mido 1 litro de agua. Tengo acá un estanque, un envase, por ejemplo, un envase de vidrio, que está graduado, ¿no es cierto? Y acá arriba dice 1 litro. Ya. Lo lleno de agua. Y acá al ladito yo tengo una balanza, ¿no es cierto? Ya. Y que tiene acá un indicador y ahí me indica la cantidad de peso, cuánto pesa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo ese litro, bueno, descontando el peso del envase, por supuesto, previamente pesé el envase, qué sé yo. Pongo este litro de agua sobre la balanza acá, ¿ya? Y mido lo que me indica la balanza y la balanza me va a decir 1 kilo. Entonces yo digo, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Eso es la densidad. Eso es densidad. ¿Ya? Entonces siempre la densidad se calcula como la masa sobre el volumen. En este caso, ¿cuál fue la masa? La masa fue 1 litro. O sea, perdón, el volumen fue 1 litro. Y la masa es lo que pesó, lo que me indicó la balanza. La balanza me dijo 1 kilo. Entonces, la masa acá arriba quedó en 1 kilo. ¿Y cuánto fue el volumen que yo tenía de agua? 1 litro. Entonces, la densidad del agua es 1 kilo por litro. Ahora, aquí yo me estoy saliendo un poquito de la explicación del problema, pero es importante que esto ustedes lo entiendan y se acuerden de ello, porque es importante. Por ejemplo, básica, álgebra, primer grado, ya dijimos que la densidad era masa sobre volumen. Perfecto, masa sobre volumen. ¿Qué pasa si yo toda esta ecuación la multiplicara por la gravedad, por la aceleración de gravedad? Si yo multiplico por algo a una igualdad, tengo que multiplicarla ambos lados de la igualdad, entonces, para que se mantenga la igualdad. Entonces yo digo, densidad por gravedad, entonces, va a ser igual a masa por gravedad y partido por volumen. ¿Se fijan? Lo único que hice fue insertar la gravedad a ambos lados de la ecuación que allí tenía. Al multiplicar por gravedad, me aparece densidad por gravedad. ¿Y esto qué cosa es? Es el gamma. ¿Y qué cosa es el gamma? Gamma es el peso específico. ¿Ya? Esto que está acá es peso específico. Entonces me queda densidad por gravedad, es gamma, y eso es mg. Mg, masa por gravedad, ¿qué cosa es? Bueno, aquí estamos trabajando con, voy a colocarle P, peso. Masa por gravedad es peso, o es fuerza también, pero el peso es una fuerza, así que si usamos peso o fuerza es lo mismo. Peso partido por volumen. Fíjense lo que nos apareció. Si a nosotros nos dan el peso específico, es peso por unidad de volumen,
o si me dan la densidad es masa también partido por volumen. O sea, en el fondo son dos expresiones similares, ¿ya? La densidad y el peso específico. Entonces, si a mí me dan la densidad, a mí no me sirve la densidad. Yo necesito calcular el peso, como le decía yo acá arriba. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Si yo tengo lo siguiente, si este es una cuestión de álgebra nomás. Aquí abajo, por ejemplo, voy a anotar. Era masa sobre volumen. Perfecto. Pero de aquí le voy a dar un tips, le voy a dar una sugerencia. Cuando usted le den densidad, no trabajen con esta fórmula que está acá, con la de arriba, con esta, ¿ya? Trabajen con una fórmula que es similar, pero más directa, que sería lo que vimos acá abajo, el peso, con esta. Entonces, cuando les den una densidad a ustedes, como en este caso el ejercicio, no utilicen esta, sino que digan, ya, gamma. El gamma es igual al peso partido por volumen. ¿Por qué? Porque yo aquí saco al tiro el peso. Si yo acá arriba uso esta fórmula, ¿qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar la masa. Pero si la masa a mí no me sirve, porque la masa no es peso, ¿ya? Yo le dije al comienzo de clase que la masa se mide en kilogramos, ¿ya? El peso se mide en kilogramos. Pero ojo, que estos 2 kilogramos son distintos. Estos son kilogramos de masa y estos son kilogramos de peso. Entonces hay que tener cuidado con eso. No son iguales. Por lo tanto, si alguien utiliza esta fórmula de densidad igual a masa partido por volumen y despeja M, va a decir, M es porque M está en kilo, entonces esa es la unidad que yo voy a utilizar para calcular la tensión admisible. Repito, acá al lado, la tensión admisible es P partido por A. Pero este P que está aquí es fuerza, es peso, no es masa, ¿ya? En cambio, acá abajo sí está el peso. Si yo despejo el peso de acá abajo, el peso va a ser igual al gamma multiplicado por el volumen. Entonces, esto que está acá es el peso propio. El peso propio. ¿Por qué? Porque el material que me están dando me dice que tiene una cierta densidad. Las densidades de los materiales cambian, son distintas. Entonces, cada material tiene su propia densidad y por lo tanto va a tener también su propio peso, que va a depender su peso propio, que va a depender, además de la densidad, el peso propio del material. El gamma me lo da el ejercicio, es conocido, tengo que encontrar el volumen. Entonces yo multiplico el volumen por el gamma que me dan y voy a tener el peso. Y este peso propio lo voy a sumar al 5000 y voy a tener el peso total que actúa en cada una de las partes. ¿Ya? Ahora, con respecto al cómo calcular el volumen, cuando nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo, como en este caso, que nos dicen que nos dan un diámetro, ¿cierto? No me dan un diámetro, me dan una sección.
La sección de arriba tiene 60 centímetros cuadrados. Y fíjense que tiene un largo de 10 metros. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen? El volumen, área por el largo. Ese es el volumen de un cilindro. Yo tengo un cilindro, ¿ya? Este cilindro tiene una longitud, esto. Acá tiene un área, pero el área es de una película delgada de la parte superior nomás, es de la superficie, el área de la superficie. Entonces, si esta área yo la multiplico por todo ese largo, significa que yo voy a tomar el área de arriba, voy a tomar el área que sigue de bajito, el otro área que sigue de bajito, y el otra área, y el otra área, y así voy considerando todas las áreas. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el área de una parte por todo el largo. Entonces así yo encuentro el volumen. Así se calcula el volumen de un cilindro. El área de un círculo multiplicado por su longitud. Entonces, en esta primera parte me dan el gamma, nosotros ya dijimos de anotar acá al lado. Aquí está calculado. ¿Ah? Está calculado aquí, por si acaso. Aquí. 600, ¿qué cosa es 600? 50 y 008. Los 50 están calculando el peso propio. Pero aquí está partido con el bronce. Ya. Ya, el bronce. Entonces, este sería el gamma, el 008. El 50 es el área. 50 del área. ¿Ya? Y 600 son la longitud en centímetros. Ya. Porque se está refiriendo al bronce, por eso dice WB. El W significa lo mismo que usamos nosotros P, peso. El W en inglés está escrito en inglés, ¿ya? Es weight, peso. Con un subíndice B, que es del bronce. Entonces aquí están calculando el bronce. Si nos fijamos acá, en esta parte de acá abajo el bronce, esto que está aquí, y el bronce dice que es 6 metros de largo. Entonces, 6 metros son 600 centímetros. Aquí están, ese es el largo, 600 centímetros. Después la sección que está acá arriba en el ejercicio son 50, y el gamma que está arriba también ya. Entonces yo aquí calculo el peso propio. De esta manera calculo el peso propio. Pero como también esta carga de bronce está siendo intervenida con una carga de 5.000, los 5.000 kilos, porque recordemos, máxima expresión partido por área, entonces la presión tiene que ser la presión total, que son la carga que está actuando, más el peso propio, dividido por el área, que son 50, que es un dato del problema. Y ahí yo calculo la tensión en esta sección. ¿Ya? En la parte de abajo hago lo mismo. En la segunda parte, que toma la parte de arriba ahora, el acero aplica la misma fórmula de acá arriba para calcular el peso, ¿no es cierto? Les da 468 kilos. Pero ¿qué es lo que pasa con fíjense acá, que acá carga.
aquí me faltó terminar la idea con estos dos cuadros que hice, que de arriba, esto de acá arriba es esto del acero y esto de acá abajo era el bronce. ¿Ya? Así está dado. Ya. Entonces, fíjense que la parte de arriba, que es la barra de arriba, esa está aguantando todo lo que hay de ahí para abajo. O sea, todo lo que cuelgue de la barra de arriba hacia abajo, todo eso se debe aplicar como peso a la parte de arriba. Y aquí yo quiero detenerme un poco y tratar de aclarar un poco más este asunto. Por ejemplo, si yo tuviera... Voy a tratar de hacer acá... Si yo tuviera varias barras... No, esa concha no. Y aquí tengo, por ejemplo, una carga de 1000 kilos. Usted tiene que pensar, bueno, y esto se supone que esto está acá arriba fijamente unido. ¿Ah? Eso está. Entonces, esto es como una cuelga de materiales. Hay tres materiales que están colgados de acá arriba. Acá arriba está soldado, está metido en el hormigón, como ustedes quieran, está empotrado. Entonces, hay tres materiales que están colgando, soportando una carga de 1000 kilos. Bueno, estos 1000 kilos están actuando, por supuesto, en esta barra, directamente. Pero esta barra azul también está soportando los 1000 kilos. Y esta barra de acá arriba también está soportando los 1000 kilos. O sea, en cada una de ellas está actuando esto. Pero, además de eso, esto tiene un peso propio. Esto tiene un peso. Voy a colocar acá, por ejemplo, peso 1, que tiene un peso propio 1, el verde. El azul tiene un peso propio 2 y el rojo tiene un peso propio 3. ¿Cómo están los pesos? Fíjense que el peso 1, en esta parte está actuando acá, los 1000, ¿ya? Está actuando el peso 2, porque el peso 2 está también actuando acá, lo está tirando hacia abajo, ¿ya? Lo está jalando hacia abajo, el peso 2. Pero el peso 3 también está jalando esta parte acá arriba, o sea, el peso 2 y el peso 3 están actuando acá arriba también. Entonces, acá arriba, aquí en esta parte, yo tengo que está actuando más el peso 2 del cuerpo que está colgando de él directamente y más el peso 3 y más el peso 3 que está colgando más hacia abajo, es decir, sobre la parte de acá arriba están actuando todo eso. En esta parte que está acá, está actuando la carga, ¿ya? Están actuando los 1000 kilos, ¿cierto? Están actuando los 1000 kilos, pero también está actuando el peso propio del cuerpo azul y el cuerpo que está pegado al cuerpo azul, que también lo está sujetando. ¿Ya? Acá arriba tendría que agregarle los 1000. ¿Ya? Repito, la parte de arriba es la que soporta todo lo que está de ahí hacia abajo. Si yo tengo
N cuerpos, N materiales colgando hacia abajo, cada uno de esos materiales con su peso van a estar actuando acá, ahí. ¿Ya? Sobre este otro cuerpo actúan todos los pesos que... De aquí para arriba no, de aquí para abajo. Si yo quiero analizar esta figura acá, esta sección acá, es todos los pesos de aquí hacia abajo. ¿Ah? Siempre de la zona de análisis hacia abajo tengo que tomar todos los pesos propios más las cargas externas. Carga externa como esta. ¿Ya? Eso es una carga externa. Entonces, ahí hay que tener cuidado y por eso que en el ejercicio, a lo mejor decir, chuta, ¿y de dónde sale ese otro dato? Aquí, ¿qué es lo que hicieron acá en la sección AA? La sección AA, fíjense que es la que está arriba, en la parte superior. Esa sección AA es la zona crítica, porque esa sección está soportando todos los pesos que hay de ahí para abajo. Entonces, tenemos que considerar el peso propio del cuerpo de arriba, el peso propio del cuerpo de abajo, más la carga externa. Y eso es lo que se coloca acá abajo, en esta fórmula, para calcular la tensión. La suma de la fuerza, que sería la carga externa, más el 240, que es el peso de la barra de bronce, que fue calculada ahí arriba, y más los 468, que es el peso de la barra de acero que se calculó acá abajo. Entonces, esa es la sumatoria de las cargas sobre el área. ¿Área de qué? De la figura de la sección donde estemos calculando. Fíjese que acá abajo, en esta parte, aquí, se trabaja con un área de 60. ¿Por qué? Porque 60 es el área de la parte que estamos calculando, que es la parte de abajo. Abajo con otra área, 50. Porque la 50 es el área de la parte de abajo, del bronce. ¿Ya? Así que al final, estos ejercicios son tensión, es carga sobre área. ¿Qué es lo complicado de estos ejercicios? Que a lo mejor el peso no venga dado en forma directa, o puede venir en forma directa como la carga externa, pero se le dan datos, por ejemplo, para que ustedes calculen el peso propio. Y para calcular el peso propio, ustedes utilizan la fórmula, ¿cierto?, de gamma es igual a P partido por volumen. O sea, el peso de aquí lo sacan ustedes como la densidad que le den, la multiplican por el volumen. Y el volumen, ustedes tienen que saber qué volumen es. Si es un cilindro, será una fórmula. Si es un cubo, será otra. Si es un paralelepípedo, será otra. ¿Ya? Bueno, ese es un tipo de ejercicio. No quiero entrar en mayor detalle porque ya lo expliqué a grandes rasgos. Acá, a ver, este ejercicio de acá, miren, una barra recta de sección uniforme sometida a tracción axial. ¿Cuál es la tracción axial? Nosotros ya sabemos que la tracción es una fuerza que actúa en un cuerpo en sentidos opuestos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, supongamos aquí, este es el eje de mi material. Este es un eje, perdón, se llama axial porque pasa por el centro de la figura. ¿Ya? Pasa por el centro. Por eso se llama axial.
Y cuando hablamos de tracción axial, ¿qué significa eso? Que este cuerpo, en este extremo, se le está aplicando una carga, y aquí también se le está aplicando una carga. Pero como es, para que sea tracción, tiene que ser una hacia allá y la otra hacia acá. Es decir, la tracción es una que vale lo mismo. Si la fuerza arriba vale Si la fuerza arriba vale 10 toneladas, la fuerza abajo también vale 10 toneladas. ¿Ah? Esa es una tracción. Dos cargas de igual magnitud, pero aplicadas o trabajando en sentido opuesto. Esto es tracción. Y se llama tracción axial, repito, porque las cargas están actuando en el eje, en el centro de la figura. Si yo tuviera, por ejemplo, un cilindro, ¿ya? Un cilindro, entonces la carga estaría actuando justo aquí en el centro. Ahí. Justo en el centro. Y la parte de abajo también en el centro. Eso es axial. Entonces, una barra de sección uniforme, o sea, el área es pareja, está sometida a tracción axial. La sección, fíjense, la sección, 6 centímetros cuadrados, o sea, me están dando el área. La longitud, 4 metros, me están dando el largo. Si el alargamiento total es de 0,40 centímetros, me están dando el alargamiento. Bajo una carga de 12.600 kilos, me están dando la carga. Hallar el módulo de elasticidad del material. Veamos, la fórmula. El alargamiento es carga por longitud sobre área por módulo de elasticidad. ¿Qué es lo que me están pidiendo que yo calcule? Esto. Por lo tanto, despejole, y para despejar simplemente le digo al delta que hagamos una cambiadita, ¿no es cierto? L pasa al delta y el delta pasa al E, entonces me va a quedar así. E va a ser igual, lo otro queda igual, carga por longitud sobre área por delta. Y ahí tienen todos los datos. Tienen la carga, la longitud, el área y tienen el alargamiento. Hay que revisar las unidades solamente, trabajarlas todas en centímetros y en kilos, después multiplican arriba y el resultado lo dividen por lo de abajo y está listo el eje. Les va a dar el resultado que está acá. El segundo problema está interesante. El tercero igual, este el 1, este el 2, este el 3, ya. A ver. Para calcular el... aquí aparece un coeficiente de seguridad. Ya. A ver. Voy a tratar de hacer algo acá. A ver. Ya, me llevo el problemita más abajo para que lo desarrolle con más calma. Calcular a qué altura se puede construir un muro de su resistencia a rotura es... Ya, aquí aparece un término que es importante, que si bien es cierto, aparece en el diagrama las partes componentes de la curva. ¿Ah? Resistencia a la rotura. Me están dando esto. Resistencia también es delta, o la tensión, tenemos una tensión admisible, que es T, o sea, sigma, esto es tensión admisible, pero también tenemos sigma a la rotura. El sigma que nosotros usamos y que se usa siempre en los cálculos es el sigma admisible.
Y el sigma admisible es la carga sobre el área, es decir, lo que calculamos anteriormente. ¿Qué significa que sea admisible? Significa que si yo tengo, por ejemplo, cualquier estructura, yo puedo trabajar aplicándole una carga sobre el área y voy a calcular el sigma admisible porque no tengo ninguna restricción para eso. Llamen a entender. El sigma, la rotura, ¿qué cosa es? Va a ser el sigma admisible multiplicado por n. Donde n es un coeficiente de seguridad. Aquí de esta fórmula, despejo el sigma admisible va a ser igual al sigma a la rotura sobre 4. Y yo creo que de aquí se puede desprender el entendimiento de lo que es el sigma a la rotura. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un material, todos los materiales tienen una tensión a la rotura, ¿eh? Todos los materiales tienen su tensión a la rotura y eso se ha logrado a través de los ensayos. El acero, dependiendo del acero que sea, tiene su tensión a la rotura, el bronce, el cobre, etcétera, todo tiene su tensión a la rotura. Entonces, supongamos que un material cualquiera tiene una tensión a la rotura, por ejemplo, de 10.000 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión a la rotura. Pero me dice que está dividido por un coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad se da, se estima. ¿Ah? Puede ser 4, puede ser 2, puede ser 3, 5, qué sé yo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con un coeficiente de seguridad 4. ¿Qué significa eso? Si la tensión a la rotura de mi material, que es 10.000, lo divido por el coeficiente de seguridad, que es 4, me va a dar 2.500. ¿Y qué significa eso? Que mi tensión admisible son 2.500. Es decir, lo que yo como máximo puedo usar es 2.500 kilos por centímetro cuadrado. O sea, el coeficiente de seguridad es un factor que a nosotros nos permite trabajar con valores inferiores a la tensión admisible para evitar que se produzca el colapso de una estructura. A eso se refiere. Nosotros siempre vamos a trabajar con sigmas admisibles. ¿Ah? Cuando utilicemos esta fórmula de sigma admisible, significa que estamos trabajando dentro del rango que nos permite que la estructura que vamos a calcular no se va a colapsar. Por eso estamos trabajando con el sigma admisible, que es la carga sobre un área. Pero cuando me dicen, oye, me dan una tensión y me dicen que tengo un coeficiente de seguridad, entonces se supone que esa es una tensión a la rotura. Yo no puedo trabajar con una tensión a la rotura, porque imagínense si yo usara sigma a la rotura es carga sobre área, lo calculo así, o me piden, por ejemplo, calcular la carga. ¿Ah? Aquí yo tengo que la carga
es igual a la tensión a la rotura por el área. Entonces, si me dan un área, el área la tengo conocida, y conozco la tensión a la rotura, y yo trabajo con esta fórmula, en el fondo yo estoy calculando una carga que me va a producir la rotura del material, porque estoy trabajando con el sigma de la rotura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo esta tensión a la rotura no la puedo usar, porque si la uso se me va a romper, me va a colapsar la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo la disminuyo. ¿Y cómo disminuyo yo un valor? Dividiéndola por un factor. Y en este caso, lo divido por un coeficiente de seguridad. Y como en el problema que nos dan es 4, entonces esta tensión a la rotura yo la divido por 4 y voy a trabajar, pero sumamente relajado, sabiendo que no me va a colapsar el sistema. Eso es tensión a la rotura, ¿ya? Entonces acá arriba en el ejercicio dice calcular de qué altura se puede construir un muro de hormigón si su resistencia de rotura es de 176 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si yo le aplico una carga a este muro, mi muro va a colapsar. Porque ahí me está diciendo, su resistencia a la rotura es de 176 kilos por centímetro cuadrado. Entonces yo no puedo llegar a 176. Tengo que llegar a valores inferiores. Por ejemplo, llegar a 150, llegar a 80, qué sé yo. Cuando llegue a esos valores que son inferiores a 176, voy a saber que mi muro no va a colapsar. Entonces me dicen, su resistencia de rotura es 176 kilos por centímetro cuadrado y se emplea un coeficiente de seguridad 4. O sea, si me dan la rotura y me dan el coeficiente de seguridad, inmediatamente me están dando el sigma admisible. ¿Por qué? Porque el sigma, dijimos, el sigma de la rotura, aquí abajo está escrito, el sigma de la rotura, ¿no es cierto? Es el sigma admisible por n, pero a mí me interesa encontrar el sigma admisible con el que yo calculo. Yo trabajo con este, no con el sigma de la rotura. Siempre tengo que trabajar con el sigma admisible. Y si me dan, como en este caso, la tensión a la rotura, yo voy a decir entonces, usando esta misma fórmula que está acá, entonces la tensión admisible es igual a la tensión a la rotura dividido por 4. Y con eso voy a trabajar. ¿Ya? En este caso, la tensión a la rotura son 176 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, y eso está dividido por 4. Entonces, la tensión admisible con la cual yo voy a trabajar es 176 dividido por 4. Eso me da 44. Imagínense, 44 kilos por centímetro cuadrado, con eso voy a trabajar como tensión admisible. La tensión a la rotura era de 176. Así que imagínense cuánto más abajo quedo. Entonces me da una tremenda seguridad trabajar con ese valor. Yo sé que la estructura no va a colapsar. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos. ¿Cómo voy a perder de nuevo? Voy a perder otra vez la visión del ejercicio. A ver, veamos qué hago. Me dice calcular de qué altura construir un muro vertical. Voy a ver si alcanzo a resolverlo antes del término de la clase. Bueno,
Si alguien se quiere retirar antes, lo puede hacer, y el que quiera quedarse a ver este problema entero, lo puede hacer. Calcular de qué altura se puede construir un muro vertical de hormigón. Ya. Me están pidiendo que calcule la altura de un muro. La altura de un muro. Entonces, yo voy a dibujar un muro. Irlo entendiendo. Calcular de qué altura se puede construir un muro vertical de hormigón. ¿De qué altura? O sea, lo que me están diciendo a mí, que esto que está acá, es lo que me piden. ¿Qué altura? ¿De qué altura? Calcular qué altura se puede construir un muro vertical de hormigón. Su resistencia a la rotura es de 176 kilos por centímetro cuadrado. Y se emplea un coeficiente de seguridad 4. Ya. Nosotros ya calculamos que la tensión admisible era 44 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cierto? Bien. En este ejercicio yo tengo que entrar a hacer algunas suposiciones y trabajarla en forma unitaria. ¿Qué significa eso? Que yo acá, por ejemplo, esto que está aquí, este muro, voy a decir que tiene 1 metro en su base, porque no me dan datos de la dimensión del muro. Me están pidiendo que calcule la altura del muro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular un muro unitario, es decir, un muro que va a tener 1 metro en la base y va a tener también 1 metro en el fondo. ¿Ya? Y va a tener 1 metro en el fondo. O sea que yo, de aquí para allá, igual tengo 1 metro. Tengo 1 metro de ancho, 1 metro de fondo y una altura h, que es lo que me están pidiendo. Repito, ¿por qué uso 1 metro? Porque lo vamos a hacer en forma unitaria. Si yo calculo algo en forma unitaria, después yo lo puedo extrapolar a un muro que tenga cualquier volumen. ¿Ya? Entonces, tenemos la tensión admisible, que son 44 kilos por centímetro cuadrado, después de haberlo dividido por el coeficiente de seguridad. Me dicen que la densidad del hormigón son 2.200 kilos por metro cúbico. Ya dijimos, vamos a trabajar con esto. P sobre, para acá, densidad del hormigón, DH. Y la densidad del hormigón va a ser igual reemplazando los valores a P, ¿no es cierto? 2.200 kilos por metro cúbico. Eso es lo que me dice, ese es el dato que me da el problema, ¿no es cierto? Me dice que la densidad del hormigón, cuya fórmula es peso partido por volumen, es 2.200 kilos por metro cúbico. Es el dato que me da el ejercicio. ¿Ya? Entonces, yo me aprovecho de esto. Que P sobre V es 2.200. ¿Y qué es lo que hago de acá yo? Voy a ver la carga. La carga P va a ser igual a 1.200
multiplicado por el volumen. GP, olvidémonos de esta parte de aquí para allá. Trabajemos con P partido por V igual a 2200. De espejo P, el volumen está dividido, el volumen está dividiendo, paso otro lado multiplicando, me queda 2200 kilos por metro cúbico, que sería esto. ¿Qué sería esto de acá? ¿Cuál es la...? Yo siempre coloco los números primero y después coloco las unidades. Del 2200, la unidad es kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Y eso está multiplicado por el volumen. Y el volumen tengo que multiplicarlo, o sea, tengo que expresarlo en metros cúbicos también. Con eso, el P me va a quedar en qué? En que la carga me quede en kilos, ¿no? De esta manera yo estoy transformando una densidad en kilos, que es parecido al ejercicio anterior. Cuando a usted le den, repito, un gamma, le den la densidad, si usted esa densidad la multiplican por el volumen, inmediatamente le va a quedar expresada la carga en kilos. P me queda que es igual a 2200 por el volumen. Entonces, P va a ser igual a, voy a transformar el volumen. Tengo 2200 multiplicado por el volumen. ¿Pero qué volumen de qué? Fíjense la figura que tengo acá a la izquierda, la figura verde. El volumen es, en este caso es un paralelepípedo. ¿Cómo se calcula el volumen? ¿Esta es una especie de cubo alargado o no? El volumen es el área de la base multiplicada por la altura. Entonces, el área de la base sería largo. No voy a colocar unidad, largo por fondo, que son 1 y 1, y multiplicado por la altura, que no sé cuánto vale, solamente sé que vale h. Entonces, veamos las unidades ahora. Acá me va a quedar en kilos, lo que vimos anteriormente. 2200 son kilos sobre metro cúbico. Eso está multiplicado por 1, que es metro. Y está multiplicado por ese otro 1, que también es metro. Y está multiplicado por h, que también es metro. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí ya dijimos que se van los metros cúbicos y finalmente la carga me va a quedar en kilos. ¿Ya? Entonces acá me queda que P es igual a múltiplo 200H. Aquí tengo una ecuación que la voy a guardar. Me va a servir. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice yo? En el fondo calculé, saqué la carga a partir de la densidad. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular la otra carga sacándola de la tensión admisible. A ver, esta altura acá está en metros, entonces voy a colocar la unidad aquí para que no nos perdamos. Estos serían 2200H, estos son kilogramos multiplicado por metros. ¿Ya? Porque los 2200 los sacamos de acá arriba. Se fijan, acá arriba,
porque se nos fueron los metros cúbicos y dijimos que el P valía 2.200 por V, pero 2.200 kilogramos. Entonces, esos 2.200 kilogramos, acá están los 2.200, están aquí su unidad de kilogramos, y la H está en metros, me queda kilogramos por metro. Bueno, anteriormente yo tenía que de la rotura saqué la tensión admisible, que está acá, y dijimos que era 44 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, la tensión admisible, que es igual a la carga sobre el área, es igual a 44 kilos por centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo de acá despejo P? De nuevo, olvidémonos de la parte izquierda del signo igual y tenemos P partido por A igual a 44 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si despejo la letra P, P va a ser igual a 44, pero antes, lo hago después, a ver. 44 área, porque esta área sube, ¿no es cierto? Está dividiendo por sobre otro lado multiplicando. Me queda 44 por A kilogramos por centímetros al cuadrado. Aquí el problema que tengo es que la carga está expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Yo necesito expresar la carga, igual que en el caso anterior que está en rojo, como kilos. Por lo tanto, este centímetro cuadrado tengo que hacerlo desaparecer. ¿Y cómo lo hago desaparecer? Fíjense que aquí tengo un área. Esta área yo la expreso en centímetros cuadrados y me queda centímetro cuadrado acá arriba, centímetro cuadrado acá abajo y se eliminan y se van a ir los centímetros cuadrados. Entonces, yo voy a transformar esos centímetros cuadrados, lo voy a transformar en la carga está en kilogramos por metro, entonces vamos a trabajar con metros. En este caso vamos a trabajar con metros, ¿ya? Si quieres lo transforman en centímetros, ¿ya? Y trabajan con centímetros. Yo en general prefiero partir trabajando con centímetros, pero aquí nos encontramos con que esta unidad queda en kilogramos por metro, así que hay dos alternativas. Seguimos con kilogramos por metro y lo otro es que esos kilogramos por metro lo pasemos a centímetros. Si yo lo paso a estos kilogramos por metro de 2.200 H kilogramos por metro, lo paso a centímetros, este metro se elimina, quedaría centímetro, y tendría que quedar un 100. Entonces, porque un metro son 100 centímetros. Entonces tendría que multiplicar 2.200 por 100 y me quedarían 220.000 H kilogramos centímetros. ¿Ya? Y lo tendría que transformar acá abajo, porque acá abajo están centímetros. ¿Ya? Pero bueno, veamos la parte tal vez más complicada. No transformo los metros arriba, voy a transformar los centímetros acá abajo. Entonces, ¿cómo transformo los centímetros cuadrados a metros cuadrados? Yo digo que un metro al cuadrado, y acá arriba pongo lo equivalente a metro cuadrado por centímetro cuadrado. Un metro cuadrado son 10 a la 4 centímetros cuadrados, eso que no se lo olvide. ¿Ya? Ahí está la unidad. ¿Y ahora qué hago? Ese centímetro se me da con ese, y me queda kilogramos partido por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Pero esta área que está acá, está expresada en metros cuadrados. Fíjense que los 44 que están acá, los 44 son kilos por centímetro cuadrado. Me faltó colocar el área, la voy a poner acá. El área son metros cuadrados. Ahí. Y acá hice la transformación, ¿ya? De metros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Para qué? Para que se me vayan estos centímetros cuadrados solamente. Unidad del área. Entonces, el P va a ser igual. Me queda 44
que es lo que está acá, kilogramos, porque se me dan todas las demás unidades. ¿Ya? Fíjense acá arriba, este centímetro se fue con S y este metro cuadrado se fue con S. Entonces el peso queda en kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, encontré una carga, la tensión admisible, pero también antes tenía, esta era la primera carga que calculé, que la saqué, ¿no es cierto?, pensando en la densidad del material, utilizando esta fórmula que está acá arriba, acá está, gamma igual a P partido por V, despejé B y encontré la primera fórmula de P. Y después tomé la tensión admisible, que es P partido por A, que es esto que está acá abajo, despejé P y encontré esta segunda ecuación de P. Se supone que las dos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a decir que si a esta le llamo 1 y a esta le llamo 2, yo digo que la carga 1 es igual a la carga 2. Entonces, ¿qué significa eso? Si son iguales, 2200, la 1, 2200 H, que son kilos por metro, copié la fórmula 1, va a ser igual a la fórmula 2, que también la copio, que va a ser igual a 44, 44 por 10 elevado a 4. 44 por 10 elevado a 4, ¿cuánto me da eso? 44, 10 elevado a 4 son 4 ceros. Kilos. ¿Ya? Entonces, la ecuación 1 es igual a la ecuación 2, la ecuación 2 vale 44, o sea, 440.000 kilos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Muy simple. Despejar H de acá. Y al despejar H, ese kilo se va con ese kilo, y el H en qué me va a quedar, en la única unidad que queda, metros. ¿Y cuánto es 2200 dividido por 440.000? Me da 200 metros. ¿Alguna consulta? Haciendo un resumen. Yo necesitaba comparar las cargas. Una carga la saqué de la tensión a la rotura que me daban, que la transformé primero en carga en una tensión admisible. La tensión admisible sabemos que es carga partido por área. Entonces, de ahí yo despejé la carga, el P. ¿Ya? Entonces, ahí yo me quedé, reservé ese P, lo dejé guardadito, y después me fui al otro dato que me da el ejercicio, que está bien. Y como la densidad es gamma, la densidad gamma es P partido por B, de ahí yo también despejé un segundo P. Entonces, tenía dos cargas, y esas dos cargas yo con un DH, despejé H. ¿Consultas? Bueno, esto, el video
y lo demás lo voy a subir, pero aquí yo quería donde hay un ejercicio acá, podrían ustedes, a ver cuál es. Un cilindro recto, hueco, ese puede ser. Fíjense en lo siguiente. En el ejercicio 3 nos hablan de calcular un acortamiento y nos piden calcular también la tensión admisible. Hay que tener cuidado con esas dos cosas. Fíjense que este ejercicio 3 tiene una trampilla y la trampa consiste, lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Me piden calcular dos cosas acá, la tensión admisible y el acortamiento, el delta. Bueno, veamos, el delta, ya dijimos, está acá arriba, PL partido por A y E. Ya. El acortamiento. Y la tensión admisible que también nos piden calcular es la carga partido por el área. En la carga partido por el área, pero ojo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Acá hay una diferencia bastante clara en lo siguiente. Se trata de un cilindro. Un cilindro, por ejemplo, es esto. Un cilindro, ¿ya? En una carga P. ¿Y qué es lo que pasa teóricamente con este cilindro? Este cilindro se va a achatar y va a quedar como más cortito. ¿Ah? Va a quedar por ahí después. Eso producto de la tensión admisible, ¿cómo actúa? Esto, el P partido por A, ¿cómo lo calculo yo? Simplemente con la carga y el área. ¿Pero qué área? El área sobre la que actúa la carga. Es esta parte acá arriba. Ese es el área. En el caso del problema, hablan de un cilindro que es hueco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área que a mí me interesa? Es esta área. Esta. Ya, para calcular la tensión, uno podría decir, es esa área, sobre eso está actuando. Pero la deformación, el delta, esto se produce en toda la longitud. Por L sobre AE, ya, la carga está bien. El problema está con el área. El área, si yo considero solamente la parte de arriba, esto, para calcular la deformación, la deformación, porque la deformación se produce en la longitud, en esto. Si antes medía 60 centímetros de altura o de largo, después con la carga a lo mejor va a quedar en 58, por decir algo. Entonces se acortó, pero ¿se acortó qué? Se acortó el largo. Entonces, yo no puedo, en esta fórmula de densidad, estaría haciendo un mal cálculo al no considerar que debo tener en cuenta el área de todo el cilindro, porque es todo el cilindro que se va a deformar. Entonces, el área, yo no lo calculo, sabemos que el área es pi por r cuadrado, pero el área también acá es 2 pi r por L. ¿Cuándo trabajo con esta área? Cuando yo quiero saber, por ejemplo, el área de toda la estructura que está expuesta a un cambio. En este caso, este cilindro
todo el cilindro se va a deformar. Entonces, si todo el cilindro se va a deformar, yo tengo que considerar esta fórmula para el área. Con respecto a la tensión, al sigma, ¿qué área considero? La carga actúa en el área de arriba nomás. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un cilindro hueco, le estoy dando 8 tips, con esto ustedes van a sacar el ejercicio, está con resultados, así que van a recalcular, a ver, el sigma, la tensión admisible, ustedes calculan el área total, calculan el área total, es decir, calculan toda esta área, toda, completa, ¿ya? Y una vez que calculan esa área, ustedes le restan esta área, van a restarle esta área. O sea, calculan el área completa, calculan el área chica, hacen la diferencia y van a calcular el área, en el fondo, van a calcular esta área, que sería esta, todo esto que está acá, menos la perforación. ¿Ya? Y esa es el área que les sirve para calcular el sigma. Porque la carga que actúa en el área, actúa en el área. ¿En qué área? En el área que corresponde, que sería todo esto. No puede actuar en ese hoyo, en ese vacío. ¿Ya? Entonces tengan claro eso, esa diferencia. Hagan ese ejercicio. Si tienen alguna duda durante la tarde, mándenme un WhatsApp. ¿Ok? Bueno, por acá quedan jóvenes, señoritas. Estoy dispuesto para cualquier consulta. Mañana nos vemos en la prueba. ¿Alguna consulta? Bien. Muchas gracias. Estamos en contacto, nos vemos mañana. Dejo de grabar. Envío de inmediato envío de inmediato por correo la clase.